¿Qué hay de nuevo en Java 17? Esta versión fue publicada el 14 de septiembre de 2021. Y nuevamente, antes de comenzar, recuerda que solo estoy mencionando los puntos que me parecen más relevantes. Si tú lees el anuncio oficial, vas a encontrar muchas más cosas. Así que no olvides dedicar un tiempo a leer el anuncio oficial, porque lo que no haya mencionado por no parecerme importante, para ti podría ser algo medular. Encapsulamiento estricto del JDK interno. Esta es una nueva restricción que comenzó desde hace mucho con Java 9 y hasta ahora se hizo oficial. Tradicionalmente han habido muchos programadores que acceden a las clases y métodos internos de Java, pero esto no es correcto porque al igual que como hemos visto con la programación orientada a objetos, la información interna está hecha para poder modificarse libremente sin afectar a los demás. Pero en el momento que los programadores se meten con los temas internos de Java, provocan un problema cuando su código se hace popular, porque resulta que la siguiente versión de Java deja de funcionar. ¿Y quién tiene la culpa? Pues la versión de Java, por supuesto. Después de todo, antes sí funcionaba. Pero si se trata de algo que es ampliamente utilizado, no le queda otra a los desarrolladores de Java más que no hacer el cambio interno que deseaban hacer, o hacerlo y a la vez mantener una funcionalidad que era interna, pero que ahora deberá mantenerse como si fuera pública. Tal vez esto no te afecte directamente, pero te voy a contar una historia para ejemplificar. Alguna vez en algún proyecto tenía que transmitir información binaria a una página web con un método post ordinario, pero enviar información binaria con post no es buena idea, porque seguramente no llegará la misma información. Así que pensé, voy entonces a convertir el archivo a dígitos en hexadecimal y transmitirlo de esa manera. Entonces, terminé con un archivo donde por cada byte necesitaba 2 caracteres hexadecimales que consumían más espacio. Entonces me puse a pensar, ¿no habría forma de representar la información con menos caracteres? ¿Qué tal si tuviera una tabla que representara, por ejemplo, 32 caracteres? Así, cada carácter representaría 6 bits en lugar de 4 y me ahorraría espacio. Bueno, pues pensando en el problema, con lo que me encontré es con que no soy el único que quiere hacer esto, e incluso ya existen este tipo de codificaciones. Una muy común se llama Base 64, que representa la información utilizando 64 caracteres imprimibles ASCII. Entonces, me puse a buscar en internet cómo codificar en Base 64 y lo encontré. Resulta que había un método en el API interno de Java que hace este trabajo. Perfecto. Entonces, lo utilicé y funcionó sin problema. Esta historia te puede dar una idea de lo que está pasando. Si el día de mañana deciden que esa clase interna ya no se usa, o existe una mejor forma de hacerlo, pues entonces mi programa dejará de funcionar con la nueva versión de Java. ¿Qué fue lo que sucedió en mi caso? Pues resulta que había tantos programadores que hicieron lo mismo que los de Java tuvieron que responder. Me parece que fue muy inteligente la solución. En la siguiente versión publicaron la clase java.util.base64 e hicieron privada a las anteriores. Se mantuvieron los estándares de Java y a los programadores mal hechos nos obligaron a enderezarnos. Esta fue una historia con final feliz, pero no siempre es así. Y para evitar este tipo de situaciones es que se inventaron los módulos, donde se especifica qué es público y qué privado. A partir de la versión 9, cuando usabas algo interno de Java o un framework que lo hace, aparecía un warning indicando que se habían detectado prácticas incorrectas. A partir de Java 17, deja de ser un warning para convertirse en un error. Si eres como la gran mayoría de los programadores que solo usamos las clases públicas de Java, es decir, los packages java.asterisco o javax.asterisco, entonces probablemente nunca notarás la diferencia. Pero aún así no estás excluido, porque es posible que la librería que utilizas sí lo haga y esto te pueda traer consecuencias. El consejo aquí es que al encapsular ahora sí las clases internas del Java,
es probable que alguna de las librerías que utilices deje de funcionar. Y si este es tu caso, no le eches la culpa a Java. Y mejor busca la última versión de tu librería que ahora sí sea compatible del modo correcto. Y por supuesto, no se te vaya a ocurrir cambiar a la última versión sin haber probado tu sistema antes. Pattern Matching for Switch en su modalidad preview. Recordarás que en Java 16 hablamos del siguiente patrón. En lugar de escribir si O instance of string, string S es igual a typecast, a string de O, y bueno, ya aquí lo utilizas para lo que lo vayas a utilizar. Esto se puede escribir de esta manera. If O instance of string S, y aquí ya utilizas S directamente. Bastante cómodo, ¿no? Pues ahora le toca a Switch, que tiene sus limitaciones. Al principio solo funcionaba con números, después con string, tipo enum y ya. Lo que se deseaba entonces es poder utilizar Switch para comparar múltiples posibilidades, pero al no poderse nos quedábamos con un if anidado como en este ejemplo para formatear un objeto. En lugar de todo esto, con el nuevo patrón para Switch lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces fíjate cómo en lugar de decir si O instance of integer i, entonces utilizas la variable i. Ahora fíjate cómo aparece. Case integer i y listo. Ya utilizo aquí la variable convertida. Igual con los demás casos. Se ve bien, ¿no? Bueno, pues de esto se trata el patrón para Switch. Fíjate que me di cuenta que en lecciones anteriores te hablé de las modalidades preview, pero no te mostré cómo utilizarlas. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para ponerlo en práctica. En este momento tengo NetBeans funcionando. Ya hice un proyecto que le llamé JDK17 Test y tengo una clase Switch Preview. Entonces vamos a poner aquí el ejemplo que publica Oracle para probarlo. Y de lo que se trata es que yo le paso un objeto al método y dependiendo del tipo de datos tiene, bueno, un trato diferente. Que finalmente todo me lo muestra como una cadena, pero bueno, aquí por ejemplo, si es integer lo que le paso, me pone int y el número, ¿no? Para que sepas que lo hizo con esta línea de código. Y luego le voy a poner aquí un método main donde lo llame. Vamos a imprimir formatter pattern switch y lo voy a poner aquí, le puedes poner lo que sea, ¿no? 3.1416 y debería de tomar esta condición. Obviamente, si yo compilo el proyecto, me va a decir que pues hay un error de sintaxis porque esto no está reconocido. Entonces, ¿cómo le hago para probarlo? Primero que nada, tienes que tener el JDK17. Yo aquí ya lo descargué y lo guardé en C. Aquí está, mira, JDK17. Vamos a hacer esto con la línea de comandos. ¿Recuerdas cómo compilábamos con línea de comandos? Bueno, pues si ya se te había olvidado, ahorita lo vamos a hacer. Primero que nada le pongo aquí java-version y me dice que en este momento yo estoy utilizando la versión 14. Entonces simplemente, ya tengo la 17 instalada, simplemente le pongo setpath igual a cjdk17 diagonal bin, punto y coma, y todo lo que ya tenía en el path. Como lo estoy haciendo a nivel de esta ventana de comandos, esto no va a tener efecto en el resto de mis programas, nada más es como algo temporal. Ahora sí le voy a poner java-version y ya me dice que estoy utilizando la versión 17. Ahora vamos a compilar el programa y primero me voy a cambiar al directorio donde estaba, que si no me equivoco era cd c de javapath y se llama jdk17 test. Bueno, aquí estoy. Aquí está mi directorio source con el código, entonces le voy a poner javac menos classpath source y luego el directorio donde voy a poner lo que compile menos d build
diagonal clases, y lo que quiero compilar es source com de recosío switch preview.java. Entonces cuando yo corra esto, me va a decir que los patrones de switch son una característica preview y está deshabilitada. Entonces sigo sin poder hacerlo. Para habilitarlo, le tengo que poner lo siguiente: javac menos menos. Es más, vamos a aprovechar la línea anterior. Antes de todo esto, le voy a poner menos menos enable menos preview. No basta solamente con esto. Mira, le voy a dar enter y me va a decir error. Tienes que además agregar la opción menos source. Bueno, entonces le pongo menos menos enable preview menos source 17, es decir, estoy utilizando las características preview de Java 17. Ahí lo compilo y ahora sí. Fíjate que me marcó un mensaje, no es un error ni un warning, simplemente es un aviso que tu programa está utilizando características preview. Bueno, ahora para correrlo no es muy diferente. Normalmente yo le pondría Java menos class path, sería build clases com.recosio.switch preview. Y lo mismo me va a decir que no puede correrlo porque no están habilitadas las características preview. Entonces simplemente le agrego nuevamente menos menos enable preview. Aquí no tengo que ponerle menos source porque esto ya está incluido en el archivo que compilé. Entonces le doy enter y ahí está, mira. Double 3.14 y 16 00. Igual si regreso aquí al código y le cambio, vamos a ponerle aquí 1000 de tipo long. Entonces nuevamente compilo. Aquí era el que compilaba. Nuevamente corro. Y ahí está, mira. Long 1000. Bueno, entonces así es como pruebas el preview desde la línea de comandos. Ahora, ¿cómo le hago en NetBeans? Primero, yo tengo una versión de NetBeans que no fue, o sea, que fue liberada antes de que saliera la versión 17. Entonces, bueno, de entrada yo ya sé que no va a reconocer todo lo de 17 porque fue hecho después. Lo primero que voy a hacer es en Tools agregar la plataforma. Obviamente, si tú tienes en este momento una versión de NetBeans que fue liberada después que salió la versión 17, seguramente todo esto no lo vas a necesitar. Java Platforms. Y aquí me dice que las plataformas que tengo instaladas son JDK 8, 13 y 16. Entonces le pongo Add Platform. Quiero Java Standard Edition. Siguiente. Y aquí me pregunta en dónde está ubicado. Aquí está, mira. Por eso me gusta instalar el Java en el directorio raíz, porque así me evito tener que andarlo buscando o andar averiguando dónde lo dejé. Bueno, está aquí en C, JDK 17. Siguiente. Aquí ya lo detectó. Ya le puso el nombre, JDK 17, y bueno, todo lo demás lo puedo dejar. Finish. Y ya tengo JDK 17. Entonces en mi proyecto le pongo Properties. Y aquí en Compiling, primero le voy a quitar esto de Compile on Save para que yo lo compile en el momento que yo quiera. Y en Libraries, fíjate cómo dice Java Platform JDK 16. Bueno, entonces le voy a poner aquí la que acabo de instalar, JDK 17. Y luego tengo que decirle aquí en Sources que el formato que voy a utilizar es JDK 17. Ahí está. Y bueno, al momento de compilar,
dijimos que tenía que ponerle yo la opción de Enable Preview. Entonces voy a poner aquí Enable Preview. Esta es la opción que va a incluir NetBeans cuando tú lo compiles. Ahora necesito yo -source 17. Tengo esa duda porque como yo aquí en sources ya le dije que es JDK 17, pues a lo mejor ya lo incluye, ¿no? Vamos a probar. Entonces ahorita en compile, nomás dice Enable Preview. Le pongo OK. Aquí me hace los cambios. Compilo. Y sí, mira, dice, bueno, lo hizo. Así que yo asumiría que por el hecho de haberle puesto en sources JDK 17, pues entonces ya no hizo falta que yo le pusiera la opción aquí -source 17. Así que bueno, así se queda. Nada más que seguramente cuando lo corra no va a funcionar. A ver, lo corro y ahí me dice que error porque no está habilitada los previews. Entonces, nuevamente en las propiedades del proyecto, ahora voy a run y aquí, fíjate cómo hay unas opciones, BM Options. Aquí le pongo enable preview. Ok, nuevamente lo corro y ahora sí, mira, long 1000. Pero fíjate cómo en el editor me aparece todo como error. Y de hecho me dice aquí tipos incompatibles, error, error, error. Bueno, es de esperar que si yo estoy utilizando una versión de NetBeans que todavía no reconoce al JDK 17, pues me lo maneje como error. Pero por lo menos puedes probar. Así que, bueno, es una pequeña incomodidad a cambio de no tener que usar la línea de comandos. Pues todo eso se ve muy bien, ¿no? Pero como sabes, el diablo está en los detalles. Y al momento de implementar este preview de Switch, ya te imaginarás todo lo que salió. Y es precisamente lo que vale la pena aprender para irnos ambientando con esta nueva funcionalidad, que por supuesto va a ser una realidad. ¿Quién querría perderse de todas estas ventajas, no? Nuevamente, recuerda que estamos explorando una modalidad preview, así que no lo vayas a utilizar en tus proyectos actuales todavía. Haz esto solo como una investigación. Una de las particularidades del patrón switch es el caso de null. Fíjate que me llama la atención cómo muchos han definido a null como maligno, mal hecho, el enemigo a evitar. A mí nunca me ha molestado null, y de hecho lo utilizo mucho en mis programas. Pero quienes no lo quieren suelen argumentar que null es la causa de que se generen tantas excepciones null pointer exception. Que sí, es cierto. La gran mayoría de los errores en mis programas es por un null pointer exception. Pero nunca he dicho que Java tiene la culpa. Solamente que si no quieres que tu programa falle, pues antes tienes que checar que la variable no sea null, y de ahí que no les gusta tener que estar verificando todo el tiempo si el resultado es null antes de intentar una operación. A mí no me hacen sentido estos argumentos, pero bueno, el caso es que esta propuesta de switch también considera el caso de null, porque si un objeto es null, al momento de ejecutar switch se va a producir un null pointer exception y por lo tanto habría que validar el objeto antes. Vamos a hacerlo. Le voy a poner aquí formatter pattern switch y le paso aquí un null. Y bueno, ya me genera la excepción. En lugar de ello, lo que se propone es poder evaluar a null como cualquier otro valor. Es decir, case null, null. Y ahí está, mira, la opción null. Esto hace el código más limpio, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que si incluyes la opción null en tu switch, entonces funcionará sin problema, pero si no la incluyes, entonces se genera el null pointer exception para mantener la compatibilidad con el comportamiento tradicional de switch. También puedes incluir null como parte de un case con varias opciones. Voy a poner como otro ejemplo.
Este lo voy a hacer chiquito. Entonces ahora fíjate cómo dice case null, string s y la acción que va a realizarse. Bueno, aquí es un return, entonces es el valor que va a devolver, que también es bastante cómodo, ¿no? Hasta ahora un switch funciona comparando contra valores fijos, así que también se está considerando refinarlo con una expresión boolean, de tal manera que se puedan incluir condiciones para cada case. Mira este ejemplo. Fíjate cómo dice aquí switch S de tipo shape. Entonces ahora en el case no solamente estoy verificando que sea de tipo triángulo, este shape, sino que le digo, bueno, si es triángulo y su área es mayor a 100, entonces se cumple la condición. Ahora, también se puede dar el caso de un triángulo que no cumpla con la condición anterior, pero esto es compatible con el nuevo patrón de switch. Entonces fíjate cómo primero está la condición más específica, que sea un triángulo y que su área sea mayor a 100, y después la condición más general, simplemente que sea un triángulo. Un tema que surge de este nuevo patrón de switch es que la expresión tenga cobertura total. Es decir, vamos a retomar el primer ejemplo. Si yo aquí quito todo esto y compilo el programa, fíjate cómo dice, la expresión switch no cubre todos los posibles valores. Y es que si tengo un switch para un objeto object y lo comparo contra integer y long, es posible también que pueda ser de tipo double, boolean o string. Así que como tal, no está completo. Para que funcione, deben estar considerados todos los casos. Pero tampoco creas que tienes que tener una condición para cada tipo de dato, porque la opción default al final cubre todo lo que no esté considerado. No siempre se necesita un default para que un switch esté completo. Por ejemplo, si usas clases selladas, entonces el compilador puede limitar las opciones del switch en base a sus clases permitidas. Mira, en este ejemplo tengo una clase base que permite a A y B. Entonces, en mi switch solamente necesito un case para A y otro para B. Y el programa compila. Porque ya que son las únicas instancias que puede tener el programa, pues este switch está con cobertura total. En un momento vamos a hablar más de las clases selladas, pero como puedes ver, una simple idea con el switch se convierte en una tormenta de particularidades que hay que considerar. Cabe mencionar que se está considerando en el futuro tomar en cuenta el concepto de cobertura total para un switch tradicional. Esto se hará por medio de warnings, lo que me parece muy bueno porque con solo compilar tu proyecto con el nuevo JDK encontrarás más cosas donde corres el riesgo de tener un error. Hay un montón de detalles involucrados con Switch, pero solo estamos hablando superficialmente, así que te recomiendo que leas la especificación completa. Solo para que te des una idea de algunas implicaciones extra, mira este caso. Observa que estoy usando el formato tradicional de Switch, con dos puntos y un break al final. El programa compila. Si yo quito el break, significa que si el programa llega al case, continuará la ejecución a la parte de default. El programa sigue compilando. Pero si yo llego a incluir la variable s en la línea después de default, entonces el compilador reporta un error, porque no sería válido asumir que si el objeto no es string, la variable s siga siendo válida. Bueno, para no hacerte este cuento más largo, aún existen muchos puntos por resolver con esta nueva característica, así que espera ver más cambios antes de que se vuelva una funcionalidad estándar. Cabe mencionar que en este momento el patrón switch no soporta tipos primitivos. Clases selladas. Ahora sí, las clases selladas son oficiales.
Ya te hablé de las clases selladas en lo nuevo de Java 16 como un preview, pero como ahora son oficiales, vamos a ver cómo quedó la versión final. Las clases selladas tienen que ver con la programación orientada a objetos, y en específico con la necesidad que algunos han tenido de crear modelos de objetos limitados. Cuando te hablé en el curso de los aspectos filosóficos de la programación orientada a objetos, mencioné que la palabra más apropiada para la herencia es reutilización de código y no herencia biológica, que es como normalmente se nos enseña a programar orientado a objetos. Hablando de reutilización de código, el camino habitual es por medio de herencia, pero hay ocasiones en las que un autor necesita aplicar herencia, pero restringir la descendencia de una clase. Esta característica me parece una solución de Java avanzado, y nuevamente, con Java avanzado no me refiero a que está más allá del alcance de los mortales, sino que es una característica que resulta de más utilidad para los programadores experimentados. Imagina que estás desarrollando un sistema grande. A lo mejor creaste una librería que se hizo popular y es utilizada en cientos de proyectos. Entonces, creas una clase abstracta con la intención de reutilizar código. Y esta clase abstracta se utilizará en otras dos clases. Entonces, el código común está en la clase base y después tienes dos implementaciones. Todo bien. Pero como el proyecto es muy utilizado, nada impide que a alguien se le ocurra crear una tercera implementación de tu clase base. Y resulta que eso te empieza a traer problemas, porque tu librería está hecha para manejar las particularidades de las implementaciones que definiste. Pero si alguien mete una nueva implementación, es legal porque estás pasando una instancia de la clase base, pero resulta que tu programa no sabrá cómo manejarla. Los niveles de acceso actuales son útiles pero insuficientes para este tipo de problemas, y de aquí que surgió la propuesta de las clases selladas. Una clase sellada es poder decir, voy a declarar la clase base, pero solamente estas clases específicas pueden heredarla y nada más. Entonces, este ejemplo lo podría resolver de la siguiente manera. Public abstract sealed class base permits A, B. El resto de la clase es lo mismo, pero ahora solo las clases A y B la pueden heredar. Las clases especificadas por permits tienen que estar definidas en el mismo módulo, si estás usando módulos, o en el mismo package. Si las subclases son pequeñas y pocas, puede ser conveniente declararlas en el mismo archivo como una clase sellada. En ese caso, la clase sellada puede omitir la palabra reservada permits y el compilador deducirá que las clases permitidas se encuentran en el mismo archivo. Las clases especificadas por la palabra reservada permits deben tener un nombre canónico. Un nombre canónico se refiere al nombre de la clase junto con su nombre de package, y esto significa que las clases anónimas y las clases locales no pueden ser subtipos de una clase sellada. Hay tres restricciones que tienen las clases permitidas como subclases. La primera ya la mencionamos, que deben pertenecer al mismo módulo, o si están declaradas en el módulo anónimo, entonces deben pertenecer al mismo package. La segunda es que la subclase permitida tiene que extender directamente a la clase sellada. Y la tercera es que cada clase permitida debe usar un modificador que describa cómo se propagará el resto de la superclase. Como ejemplo de la tercera restricción, observa esto. Tenemos una clase sellada base permitida para A, B y C. Pero fíjate cómo estas tres clases tienen un atributo que describe su propagación. A es una clase final, así que nadie puede extenderla. B también es una clase sellada y permite a D y E extenderla. La clase C tiene el atributo non-sealed. Esto significa que se pierde el atributo de clase sellada y C puede ser extendida por cualquier cantidad de clases, en este caso F.
Esto último no afecta a la clase sellada base, porque aunque sella es libre, por así decirlo, siguen existiendo tres implementaciones directas de base, que son A, B, C y nada más, independientemente de lo que pase con C y su descendencia. Observa que final podría interpretarse como un caso especial de una clase sellada. Es decir, una clase final es como una clase sellada con una lista vacía de clases permitidas. O sea que no se permite a nadie derivarse de una clase final. Solo se permite uno de los modificadores final, sealed o non-sealed. No puedes, por ejemplo, decir que una clase es final y non-sealed, porque ¿para qué quieres que una clase final sea non-sealed si final está diciendo que no puedes derivarla? Y bueno, de hecho, ninguna combinación tendría lógica. El atributo sealed también puede ser utilizado por interfaces y trabajan de la misma manera. Las clases selladas también funcionan con records. Observa cómo en este ejemplo tengo una interfase data que permite a person, address y item, los cuales son records. Como los records son implícitamente final, observa que no es necesario especificar este atributo en su declaración. Hablando de clases selladas y conversión de tipos, cuando se trata de comparar clases y estas están selladas, el compilador puede limitar los tipos involucrados. Vamos a hacer un ejemplo. Public void test A, A. Y A instance of B. Fíjate cómo produce un error. El compilador sabe que es un error porque no puede haber subclases de A que sean instancias de B. Otro ejemplo. Public void test base B. Si B instance of string, en este caso, tampoco puede ser una instancia de base, porque ya sabemos que las únicas clases son A, B y C. Pero observa un ejemplo curioso que puedes encontrar en la especificación que publica Oracle. Checa muy bien el ejemplo, ¿eh? Tenemos una interfase I, después una clase sellada C que permite a D y D, bueno, extiende a C. Entonces, el programa falla con esta condición cuando le digo if C instance of I, porque el compilador sabe que C no puede ser una instancia de la interfase I. Está más que obvio, ¿eh? Ahora observa este otro caso. Nuevamente tenemos una interfase I, una clase sellada C que permite a D y E y sus clases derivadas D, que está definida como non-sealed, y E como final. Pero ahora observa que decir if C instance of I compila sin problemas. ¿Por qué? Porque observa que la clase D es non-sealed. Por lo tanto, cualquier clase puede extenderla, incluyendo una clase que implementa la interfase I. Por lo tanto, es posible que C sea una instancia de I. ¿Sabes en qué pienso en este momento? Que no me gustaría estar en los zapatos del que tiene que programar el compilador de Java, porque ahora las clases selladas redefinen las reglas de conversión de tipos para saber si algo es posible o no. Con respecto a Reflection, se agregan dos métodos al JDK. El primero determina si una clase está sellada y el segundo devuelve un arreglo de las clases permitidas para una clase sellada. Creo que con esta información es más que suficiente para que manejes clases selladas en tus programas. En Java 17, el API para utilizar applets ha sido marcado como obsoleto y será definitivamente removido. Este API había sido marcado como obsoleto desde Java 9, pero no estaba marcado para ser removido, algo que en realidad es irrelevante porque
¿quién hoy día utiliza un applet? Ningún navegador lo soporta, así que ni siquiera tienen razón de ser. Si tienes programas que usan applets y los sigues utilizando, pues dedícale un tiempo a convertirlos. Y finalmente tenemos la segunda incubación del API de vectores. Ya te había mencionado de este punto en lo nuevo de Java 16. Consiste en proveer una API de vectores, que son un arreglo especial de números que se pueden procesar utilizando las instrucciones SIMD de los procesadores, es decir, Single Instruction Multiple Data. En otras palabras, puedes realizar, por ejemplo, 8 multiplicaciones de punto flotante en la misma instrucción. Y digo 8 por poner un ejemplo, porque si el procesador soporta más, entonces lo hace. Tal vez no te interese esta característica, pero a mí me parece relevante porque se podrían realizar operaciones computacionalmente intensas, como estadísticas, cálculos a tiempo real, procesamiento de imágenes, datos, video, audio, etc. Lo nuevo que se incluye en esta versión es soportar operaciones con caracteres como la decodificación UTF-8, convertir bidireccionalmente vectores tipo byte en arreglos tipo boolean, soportar operaciones trigonométricas con la librería SVML de Intel y mejoras en rendimiento. Vamos a hacer el ejemplo que viene en la propuesta 414 del JDK, porque ahora sí pude compilarlo. Aquí está el ejemplo, tal cual, con la única diferencia de que lo que vas a encontrar es este código. Lo vas a encontrar así. No sé por qué lo están poniendo de esta manera. Hacen aquí la operación con vectores y seguido hacen la misma operación con arreglos, pero son dos temas separados. Entonces yo lo puse en un método Classic Computation y el de vectores en Vector Computation. ¿Cómo funciona? No me quiero meter en detalles, pero básicamente obtienes esta instancia, species, y aquí le dices que quieres un vector que pueda aprovechar la máxima capacidad que tenga tu procesador. Después, aquí tiene un for. Yo lo que voy a hacer es una operación con 3 arreglos de float. Obviamente cada arreglo tiene el mismo tamaño y lo que hace es, bueno, realizar un for. Aquí, esta es parte de lo que tienes que hacer. Upper bound. En realidad, este método se traduce en el mismo tamaño del arreglo. Pero bueno, para no entrar en detalles, for i igual a 0, bueno, esto está fuera del for, i menor a la longitud del arreglo, pero voy a hacer un incremento en el tamaño de species. Ahorita vamos a ver cuánto tiene la capacidad para este procesador, para cada procesador será diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace? BA es igual a float vector.fromArray y lo que estoy diciendo es voy a tomar de A los siguientes n elementos, de acuerdo a la capacidad que tenga mi procesador, a partir de la posición i. Igual voy a hacer la operación con bb y bc. Todos estos ba, bb y bc son en función de vectores. Es igual a ba.multiplicar ba, es decir, ba por ba, más bb.mulbb, o sea, más b al cuadrado, y neg, que es la negación, o sea, multiplicado por menos 1. Entonces, esta instrucción hace a al cuadrado más b al cuadrado por menos 1. Y después, into array, lo que estoy haciendo es decir, bc, quiero que guardes el resultado al arreglo de floats c a partir de la posición i. Entonces, mira, bueno, aquí antes te voy a mostrar que tengo los 3 arreglos. Los puse, obviamente tienes que hacerlo lo suficientemente grande para que se note la diferencia. Yo lo puse como un arreglo de 100 millones de registros, que es bastantito. Y después en este for estoy inicializando A y B. A le puse n más 1 y B n menos 1 para que tenga algún dato con el cual trabajar. Después, aquí hice mis operaciones para ver cuánto tiempo se tarda.
start time es igual a system.currentTime millis, realizo la operación de vectores y luego vuelvo a obtener la hora actual. Y bueno, aquí nada más imprimo el resultado de los primeros 10 elementos para que se vea algo, que se vea que sí realizó la operación. Y finalmente, en cuántos milisegundos lo hizo. Entonces, bueno, lo voy a correr. Y se me olvidaba, esto no funciona. Y tal vez por eso no lo pude hacer la vez pasada. Porque necesitas tú importar este package jdk.incubator.vector. Pero obviamente retomando el primer punto que hablamos de lo nuevo en Java 17, pues está encapsulado. Pero yo puedo hacerlo disponible de la siguiente manera. En Properties, al momento de compilar, aquí ya le había puesto menos menos enable preview. Bueno, pues le agrego menos menos. Aquí fíjate que hay un espacio después de enable preview. Menos menos add menos modules espacio jdk.incubator.vector. Y ya con esto le estoy diciendo que voy a agregar este módulo y por lo tanto se hace visible ese package. Y también, bueno, esto es para compilar. Y cuando yo quiera correr el programa, también le tengo que agregar la misma opción. Ok. Y listo. Ahora sí, fíjate cómo ya dejó de ser un error. Y bueno, ya funciona, ¿no? Lo voy a correr. Y ahí está, mira. Me dice que hizo 229 milisegundos. Que es, pues es bastante. Porque acuérdate que estamos hablando de 100 millones de operaciones. Y bueno, son operaciones que, o sea, es una multiplicación a al cuadrado, otra multiplicación b al cuadrado, una suma de a más b y una negación. O sea, son muchas operaciones. Eso sin tomar en cuenta que lo estoy copiando de un arreglo, lo estoy regresando a otro arreglo. Bueno, pues todo esto lo pudo hacer 100 millones de veces en 229 milisegundos. Ahora te quiero mostrar, voy a depurar aquí nada más para que se vea. Voy a poner aquí un breakpoint y lo voy a depurar. Quiero que veas cómo está haciendo la operación. Mira, C, aquí lo voy a hacer clic para que se vea el arreglo. Fíjate que los primeros 10 elementos tiene ceros, así es como está inicializado el arreglo. Ahora, aquí le voy a poner, mira, system.out.println species.length y me dice 8. Eso quiere decir que para este procesador yo puedo realizar 8 operaciones simultáneas. Entonces, ok, fíjate ahora cómo. Bueno, obtengo los primeros 8 elementos de A, los primeros 8 elementos de B, hago la operación, 8 elementos a la vez, y luego aquí le digo into array, donde estoy poniendo el resultado. Ahí ya lo hizo. Entonces vuelvo a revisar C. Y fíjate cómo. Ahí está, mira. Menos 2, menos 4, menos 10, menos 20, etcétera. Y está hasta el elemento 7. Es decir, del 0 al 7 ya hizo la operación y todo lo demás continúa en 0. Eso significa que me hizo 8 operaciones simultáneas. Y la siguiente iteración la va a hacer, aquí está, mira, i es igual a 8, es decir, voy a tomar los siguientes 8 elementos del arreglo. Entonces, así es como funciona. Tomo 8, operación, siguientes 8, y así hasta que consuma todo el arreglo. Vamos a ver ahora. Ya dijimos que todo esto lo puedo hacer en... ¿Cuánto dije? Lo voy a volver a correr. En 280 milisegundos. Ya sabes que en cada ejecución puede darte un número diferente. Ahora lo voy a hacer con lo clásico. Todo esto que te mostré equivale a esto. For int i igual a 0, i menor a a.length, i más, ci es igual a ai por ai,
más BI por BI, y todo multiplicado por -1. Y todo eso por los, 100 millones de elementos del arreglo. Entonces, voy a hacerlo al modo clásico. Estamos en 280 milisegundos. Classic Computation. Lo corro. Y fíjate cómo me hizo en 107 milisegundos. La mitad del tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver otra vez. 94. Vamos a hacerlo de otra manera para que se vea más el tiempo. En lugar de ver cuánto se tarda en hacer 100 millones de operaciones, lo voy a hacer así, mira. Aquí vamos a ponerlo esto, mira. While currentime es igual a system.currentime millis paréntesis menos start time menor a 5000. Entonces, iterations más int iterations igual a 0. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Que mientras no hayan pasado 5 segundos, yo voy a seguir haciendo esta operación. Entonces, aquí lo que voy a hacer es cuántas operaciones puedo realizar en 5 segundos. Y al final, vamos a ponerle, este ya no tiene caso, vamos a ponerle iterations. Ahí está. Este ya no me sirve. Y nada más. Entonces, vamos a ver cuántos grupos de 100 millones de operaciones se pueden hacer en 5 segundos. Y me dice que logró hacer 64 iteraciones al modo clásico. Ahora vamos a ver con vectores. Nuevamente lo corro. Aquí, a ver cuánto me da. 60 iteraciones. Es decir, no cabe duda que es más rápido hacerlo de la manera tradicional que con vectores. Todavía es muy precipitado para llegar a conclusiones, pero pues fíjate qué interesante. Resulta que hacer operaciones regulares es más rápido que utilizando el API de vectores. Bueno, pues algo que no te he mencionado es que aunque no puedes ejecutar instrucciones SIMD explícitamente, la máquina virtual sí lo puede hacer cuando reconoce los patrones correspondientes. Y a esto le llaman autovectorización. Así que no dudes que las operaciones regulares son más rápidas porque en realidad la JVM las está reconociendo y ejecutando con instrucciones SIMD. De hecho, en la misma descripción del API de vectores se menciona esto, pero también menciona que hay situaciones en las que la máquina virtual no aprovecha estas instrucciones. Como ejemplo, mencionan la comparación de arreglos. Así que la intención de este API es darle al programador las herramientas para que pueda aprovechar las instrucciones SIMD explícitamente y no tener que asumir que la JVM las va a adivinar. Así que de ahí el motivo por el cual este API continúa evolucionando. Aunque me deja pensando si al ponerlo disponible, seguramente muchos tratarán de utilizarlo sin darse cuenta que hay muchas situaciones donde el JVM lo hace por ti gratis. Y entonces el programador va a terminar con un programa bien rebuscado para hacer algo que tal vez no era necesario. Porque déjame te digo que me puse a investigar unas presentaciones de autovectorización en la JVM y me encontré cosas muy interesantes, como por ejemplo que las operaciones SIMD funcionan cuando utilizas el método arrays.copy para copiar los elementos de un arreglo y también se usa mucho en ciclos for cuando el incremento es simple, como es este caso, de 0 a length, de uno en uno, y también en ciclos while. Pero si tú haces un incremento que no sea unitario o lo incrementas por una variable, entonces ya no usa las operaciones IMD. Y bueno,
Lo que leí es que hay muchísimas situaciones donde se usan estas instrucciones sin que te des cuenta. Lo que me hace pensar en cómo saber en qué situaciones no se usa y que sea necesario utilizar este API. Ya veremos en qué termina esta historia en futuras versiones de Java. Si deseas aprender Java o perfeccionar tus conocimientos enfocado en razonar antes que en memorizar, inscríbete a mi curso. Visita el link para más información.